Estimados hermanos y amigos, un gozo enorme estar con cada uno de ustedes en esta ocasión. Y ahora tenemos también la visita de nuestro hermano José Raúl Galvis. Nuestro hermano José Raúl trabaja en el área de plantación de iglesias por toda América Latina. Estimado consiervo José Raúl, bienvenido. El Señor te bendiga. Un saludo, por favor. Gracias, mi estimado, amado hermano Max, y gracias por el privilegio de estar aquí. Es un gozo compartir con ustedes este espacio para la gloria del Señor. Amén, qué bien. Ya en un segmento anterior estuvimos hablando acerca de los procesos de plantación de iglesias, tremendos consejos y bueno, pero queremos seguir ahondando en el tema. Y una de las preguntas que tenemos por acá es acerca de cómo es la condición del crecimiento de las iglesias pentecostales. ¿Hay alguna incidencia entre la experiencia pentecostal, o sea, el ser pentecostales, y el crecimiento de la iglesia, o no hay alguna incidencia? ¿Cómo nos ayudas a entender el tema, por favor? Bueno, me encanta esta pregunta, ¿verdad? Porque normalmente como pentecostales a veces pensamos que somos los únicos con los que Dios se está moviendo, ¿verdad? Pero cuando Exactamente. Dios nos permite trabajar interdenominacionalmente en el tema de plantación de iglesias a través de la red de multiplicación, cuyo eslogan es Unidos para más y mejores iglesias, hemos podido compartir con ah, mm, muchas denominaciones, algunas de ellas bautistas, otras de corte reformado, otras estamos trabajando con otros pentecostales, Iglesias de Dios de la Profecía, Iglesias de Dios del Pacto, estamos trabajando con, ya mencioné a los bautistas. Indudablemente hay una conexión directa, una relación directa entre mover del Espíritu Santo y la praxis de seguir plantando iglesias. Ya sabemos que históricamente podríamos llamarlo, las iglesias de corte tradicional o ortodoxa, cristianamente hablando, que se han reconocido a lo largo de la historia, manejan sus iglesias tradicionales con ciertos números, pero donde hay una iglesia pentecostal hay algo diferente. Yo creo que tiene que ver con que le damos apertura al Espíritu Santo para que convenza de juicio y de pecado, que para que convenza y haya salvación en las personas y las personas puedan abrir su corazón y puedan venir a los pies de Cristo. Otra cosa tiene que ver con la experiencia y la práctica pentecostal, en que no es tan cerrada y aislada y no es contemplativa, sino más bien es expresiva y es una experiencia para compartir lo que sentí, lo que viví, lo que Dios hizo en mi vida. Es un testimonio innegable de la gracia de Dios sobre la vida de una persona, y cuando alguien puede contar y lo que Dios hizo en su vida, indudablemente los resultados se notan, ¿verdad? Bíblicamente en los evangelios, en el libro de los Hechos, si hay una constante en el efecto transformador en la vida de las personas, es el testimonio, ¿verdad? Y lo dice Hechos 1:8, pero recibirán poder, ¿verdad? Y me serán testigos. Es la capacidad de contar lo que ese poder hizo en mi vida y cómo puedo desafiar a otros a través de esa experiencia. Así que para mí en la práctica, aunque he trabajado con iglesias bautistas muy de cerca, y el movimiento bautista de plantación de iglesias se llama Movapi y su director latinoamericano es el doctor Bustos, con quien tenemos una cercanía, están haciendo cosas increíbles. La denominación bautista, que es mucho más reducida en torno si la comparas con la denominación Asambleas de Dios, no se ha quedado quieta, están plantando iglesias, se están multiplicando, se están desarrollando. Creo que hay un compás del Espíritu Santo. Si revisas la acción del Espíritu Santo en el mundo entero,
Puedes verificar que hay unos puntos de acción donde el Espíritu Santo está haciendo cosas. Uno de ellos es Latinoamérica, pero otro punto es Asia y otro punto es África. Y parece que son las ventanas del Espíritu donde la influencia de Dios está generando transformación en estas comunidades. Así que no podemos perder de vista dónde el Espíritu Santo está obrando y cuál es la agenda del Espíritu para este tiempo, para fluir en ese tiempo de Dios. ¿Significa que en otros lugares no? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay mayor apertura, mayor plantación de iglesias, mayor número de personas alcanzadas en estos contextos. Por ejemplo, en el 2021, ¿verdad? Las cifras nos cuentan de que Asambleas de Dios alcanzó 1,000 nuevas iglesias plantadas en Latinoamérica. ¿Te imaginas? 1,000. Ahora, yo estoy hablando de iglesias orgánicas. Para que sean reconocidas y registradas, hace falta todavía un año de proceso más, ¿verdad? Un año de proceso más para que ellos alcancen el reconocimiento denominacional, que es otra cosa diferente al proceso de plantación de iglesias orgánicas. Cuando plantamos iglesias orgánicas nos referimos, por ejemplo, el hermano José Raúl va a ganar otro, ese otro trae a otro y comienzan a sumar, llegamos entre 15 y 25 personas al finalizar un año de proceso, pero todavía hace falta cumplir otros requisitos para que las organizaciones la reconozcan como iglesia. Pero el tema es cuántas personas hemos alcanzado para Cristo en ese tiempo. Así que en este mapa donde el Espíritu Santo está obrando, y en Latinoamérica hay un mover del Espíritu Santo. 2022 teníamos 1,112 procesos de plantación de iglesias, de los cuales finalizaron cerca de 800, no tengo el dato exacto, fue este año, la semana pasada cerramos base de datos, cerca de 800 nuevos proyectos de plantación de iglesias. Wow, pero lo que más me asombra no es el número de plantación de iglesias, sino cuántos recibieron el mensaje de Dios. 36,000 personas para la gloria del Señor. Eso es mucho más que una campaña, ¿verdad? Donde uno al aire libre lanza algo y uno no sabe quién. Son 36,000 que están asistiendo a grupos, que están conectados con procesos de discipulado y que van avanzando en desarrollo. Así que no sé si lo que estoy hablando está conectando muy bien con lo que tenías en mente, Max, pero Claro, eso es lo que te puedo decir de lo que está ocurriendo, del impacto de la pentecostalidad en Latinoamérica. o sea, si el mover del Espíritu Santo es crucial en todo esto, ¿no? Porque si no dependemos de esa llenura, de ese mover, de esa guianza del Señor, pues en realidad la pasión eh, tiene un límite y llega a nivel cognitivo, solamente a nivel de, ideo- de ideología casi. Ideología, y Ajá, se vuelve una seco cuando... ideología cristiana, ¿no? Pero no el aspecto transformador del evangelio, ¿no? Así es, Porque si no está el aspecto transformador, hombre, ¿cómo podemos ser testigos, no? Si no podemos indudablemente. dar lo que no tenemos. En palabras del apóstol Pablo en Colosenses, y este mensaje corre y da fruto en el mundo entero, estoy leyendo en mi mente la Nueva Traducción Viviente, y este fruto que da es el cambio de vida. Exactamente. Colosenses 1:6. Cambio de vida. El mensaje del evangelio debe producir cambio de vida. No estoy hablando de masificación de personas asistiendo a una iglesia donde no hay testimonio de cambio, donde todo sigue igual. Estoy hablando de pequeños grupos de cristianos a lo largo y ancho de Latinoamérica que comienzan a juntarse para permitir que el espíritu y la palabra transforme el corazón y les dé vida nueva. 36,000 solo el año pasado. Qué hermoso ver así, porque ese es el punto. Sí, como tú dices, no es una masificación, pero en realidad un encuentro a nivel individual que es transformativo, no por una ideología, por un lavado de cerebro, sino por una obra espiritual. Sobrenatural. Claro, por supuesto, hay un proceso mental de reconocimiento, de aceptar verdades, pero es una obra sobrenatural de transformación, ¿no?
Otra Ya, pregunta. Sí, hermano, adelante, antes de hacerte. solo quería sumar un poco eso en palabras de Jesús. Es oír la palabra, entender la palabra, hacer la palabra. Estoy refiriéndome a Mateo capítulo, el cierre de la, de la, de la bienaventuranza del Sermón del Monte, cuando Jesús cierra con la famosa parábola de eh, les compararé al hombre sabio prudente que construye su casa sobre la roca, viene viento, pero dice, el que oye, entiende y hace. Claro, Entonces a eso nos referimos. La capacidad de que alguien pueda oír el mensaje del Evangelio, entender el mensaje del Evangelio, cambiar su vida por el hacer de haber entendido lo que la palabra le está diciendo. A eso quería sumarle lo que tú estabas mencionando, mi estimado sí, hermano. de eso se trata y qué hermoso que podemos compartir de veras estos principios, ¿no? Por favor, ilústranos acerca de por qué, cómo respondemos a la pregunta, ¿por qué es necesario plantar iglesias? Yo creo que ya hemos estado respondiendo, pero en algo más específico. Me encanta, me encanta. En el video anterior que tuvimos la otra vez, yo cerré diciendo, plantar iglesias es cumplir la gran comisión, ¿ya? Y eso tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo. ¿Por qué plantar iglesias? Algunos pudiera decir, no, 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 pastor, ¿qué vamos a plantar más iglesias? Si lo que tenemos es que revitalizar las que ya están. Hay suficientes. Y si se llenaran estas, ya no hubiera que plantar más. Pero hay varios elementos, mira. Está demostrado, por ejemplo, que un pastor solo puede tener una influencia, un solo pastor solo puede tener una influencia directa máximo de 50 personas. Influencia directa, ¿verdad? Y hablamos de que la transformación del evangelio es relacional. Cuando ven lo que Cristo hizo en ti, el testimonio tuyo influencia a otros, tú compartes la palabra, pero tú eres modelo. Pablo decía, mírenme a mí porque yo miro a Cristo. Es Claro, un tema de modelaje, modelar la vida cristiana. Ahora bien, una iglesia solamente tendrá un impacto de 50 a 60 personas y si queremos alcanzar la población vamos a necesitar más. Un ejemplo, por ejemplo, sí que las cifras que hablábamos de Estados Unidos son 64 millones de hispanos y la pregunta es, ¿cuántas iglesias de 50 personas necesitaríamos plantar para alcanzar ese número? Si quisiéramos alcanzar por lo menos el 10% de esa población van a ser 6.400.000. ¿Cuántas iglesias necesitaríamos plantar a lo menos de 50 personas, verdad? Para alcanzar esos 6.400.000. Yo creo que estaríamos hablando cerca de 128 iglesias. Ahora, esto tiene que hablar un poquito, tiene que llevarnos a cambiar un poquito la concepción. La concepción era una iglesia por ciudad, ya está. Pero esa iglesia llegó a una ciudad de 5.000, lleva 20 años allí y solo tiene 10. sí. Ya necesitamos cambiar el enfoque. Necesitamos cambiar el enfoque y ganar a otros. Y tú tienes un estilo, mi estimado hermano Max, que te permitirá alcanzar a un tipo específico de personas. La gracia que Dios me ha dado me permitirá ganar a otro tipo de personas. Pero cuando sumamos la gracia tuya, la que recibiste tú y la que yo recibí para ganar diferentes tipos de personas, entre los dos podemos sumar 100 personas. Y la gloria es para el reino. Esto no se trata de cuántas mega iglesias podamos construir, porque ya vimos que son fenómenos únicos, con personas únicas, que Dios le da esa gracia. ¿Y qué queda para los demás? Hacer la gran comisión. Ahora bien, está demostrado estadísticamente que una iglesia que es plantada luego del 5.º año llega a un nivel de donde ha construido las bases y a partir de allí genera una etapa, la que llamamos etapa valle. Hay una etapa de ascenso y hay una etapa valle. Y en la etapa valle se supone que debiera ser para construir estructura, compartir la visión, levantar liderazgo, crear nuevos modelos, renovar el pensamiento para llegar a un punto de inflexión y seguir creciendo, pero que lo normalmente ocurre es que nos dedicamos al mantenimiento y la iglesia comienza a decaer. Así que una iglesia tiene una vida útil de 25, 30 años
y luego muere el pastor, no hay quien lo sucese y decrecen. Wow. Ahora, está demostrado que las iglesias nuevas alcanzan personas de 0 a 50 cuando hay intencionalidad en algunos contextos como Colombia, Venezuela, sin ningún problema. En otros contextos alcanzan entre 25 y 30 personas el primer año. Así que si una sola persona liderada con procesos puede alcanzar entre 25 y 30 personas, imagínate que podamos movilizar. Dije que solo estoy usando el ejemplo de los hispanos, que tenemos la cifra exacta de membresía que tenemos del último censo son 317,000. Imagínate que de esos 317,000 pudiésemos movilizar por lo menos el 20%, ¿verdad? Estaremos hablando que 63,400 personas saldrían a ganar a otros para Cristo y hacer procesos intencionales de discipulado. En nuestras bases de datos podemos demostrar que de cada plantador al terminar un año ha alcanzado, al que menos le va, al que peorcito le va, alcanza 10. ¿Tú te imaginas que 63,000 se han lanzado y cada uno tenga grupos pequeños de nuevos? Tendríamos 634,000 personas nuevas en un año. Y eso sería el doble de lo que tenemos hoy en nuestras iglesias. Wow. Son cifras alcanzables, pero si cambiamos la manera de hacer las cosas. Sí. Plantar iglesias es cumplir la gran comisión. Por lo tanto, cuando estamos plantando iglesias, discipulamos, evangelizamos, ganamos a otros para Cristo y la gran comunidad de discípulos es a lo que llamamos iglesias. Hacemos discípulos, plantamos iglesias. Tremendo. En el segmento anterior había mencionado de que el modelo tradicional es buscar un lugar, a veces quizás un edificio incluso, pero en realidad no solamente es costoso, pero es más lento, ¿no? Que si Y tú buscas la frase que usamos es alto costo, bajo impacto. alto costo, bajo impacto, exactamente. Pero tú Eh, puedes tener alto impacto y bajo costo. Si exactamente. tú te ganas, por ejemplo, tenemos un plantador y ese plantador se gana a un compañero de trabajo y lo está discipulando. Y al mes, este le trae a su esposa. Y a los 15 días viene la esposa con sus niños. Y cuando Dios se dio cuenta, era una familia grande y ya tiene 10. Y ellos traen a su primo. Y ellos ahora traen al vecino. Y ellos traen a su otro familiar. Y cuando te das cuenta, no tienen lugar, pero tienen unas 25 o 30 personas que están conociendo a Jesús y están comenzando a ser discípulos, verdaderos discípulos. Ahora, lo que nos cuentas, eso es precioso, yo lo he visto, pero en un sentido también parece increíble, ¿no? Pero yo sé de que tienes testimonios de muchos casos, ¿no? Ah, si en esta ocasión alguien nos está mirando y está diciendo, sí, pero eso suena bonito, suena muy bien, pero en la realidad Me no funciona encanta, así. me encanta eso que estás diciendo, porque tenemos las estadísticas para demostrar, sí, así funciona, mira. ¿Quieres que te busque un plantador en cualquier país? Aquí está. ¿Qué nombre quieres? Aquí está. Lo podemos buscar en nuestra base de datos y te va a demostrar lo que te estoy diciendo. No te estoy hablando de cifras hechas al aire, estoy hablando que tenemos una base de datos sólida, se llama Sinaí, y en nuestra base de datos Sinaí tú puedes encontrar cualquier plantador y mirar los resultados que ha tenido durante un año de procesos. Ahora, cuando llegué a Estados Unidos y me escuchaban hablar de esto, me quedaban mirando así, hermano, usted es muy apasionado, Dios le bendiga, pero aquí no se puede. Y ya te dije que éramos 20 personas la semana pasada, el domingo, por la gracia de Dios, con la iglesia que estamos pastoreando. En los últimos 3 meses, ¿no? En los últimos 3 meses, 20 personas, tú sabes que aquí es una nueva iglesia. Sí, claro. Qué hermoso, verás. Entonces sí, podemos animar, podemos decir que sí se puede en el nombre del Señor Jesucristo y es posible. Ahora, cuéntanos qué está ocurriendo a lo largo y ancho del continente. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado de la iglesia?
está decreciendo, está creciendo. Hace Ya. algún momento, hace algún tiempo escuché acerca de que los pentecostales en realidad no estamos teniendo una experiencia pentecostal a nivel general, pero nos queda el nombre, ¿no? ¿Has Ya. tenido alguna oportunidad de observar que las iglesias pentecostales ya no son tan pentecostales o siguen siendo igualmente de pentecostales o son más pentecostales que antes? Bueno, hay de todo en la Viña del Señor y en Latinoamérica hay que hacer un péndulo cuando hablamos de pentecostalismo. Tal vez me gusta más hablar de pentecostalidad porque todo lo que termina en ismo es una enfermedad, ¿no? Entonces, la pentecostalidad en Latinoamérica es interesante y y necesitamos hacer una teología pendular un poco para entender cuáles son los dos extremos y hacia dónde va el centro. El movimiento pentecostal sigue teniendo una extrema derecha, por llamarlo así, una ultraderecha, que se concentra en el rayando incluso en el neopentecostalismo y toda, ah, permítame utilizar una expresión coloquial, todas las hierbas aromáticas que de allí puedan desprenderse, tú sabes, ¿no? Ahí hay una gran cantidad de movimientos, haceres y sentires que dependen del sentir y más de la experiencia y que hay cero o poco, digamos, asidero teológico y asidero bíblico. Esa es una extrema derecha y hay un montón de asambleas de Dios en esa línea. Llamémosla conservadora, de Sí, esas sí. primeras experiencias. Pero con el paso de los años, vemos el otro extremo, que es un pentecostalismo nominal. Somos pentecostales, pero no hay experiencia del Espíritu. Obviamente, en el extremo derecho, los conservadores tienen ese mover del espíritu, el hablar en lenguas, la búsqueda del Señor, pero lastimosamente eso no se traduce en cambio de vida, solo el tiempo experiencial, ¿verdad? Y solo una vida bastante, sin ser descalificativo, pero sí bastante uh, rayando en lo fanático, con el respeto, ¿verdad? Pero básicamente vamos a encontrar esa línea que uno dice, pero esto es adorar a Dios, o no, tiene que ver más con la tradición y la forma como perciben su pentecostalidad. Pero encontramos el otro extremo que es completamente nominal. Mis abuelos fueron pentecostales, nosotros sí somos pentecostales, pero ya eso de hablar en lengua ya no tanto, porque puede interrumpir al vecino, los nuevos se pueden asustar cuando nos oigan. Y lo mejor es que sigamos siendo pentecostales, pero la iglesia ya no sabe que somos pentecostales, porque se asocia pentecostal con los que hablan bulla. En una iglesia que pastoreaba en Bogotá, alguien me llamó y me preguntó, pastor, ¿nosotros somos pentecostales? Sí, claro. Yo pensé que los pentecostales eran los que tocaban allá con pandereta y esos que están allá abajo. Y yo, esos también son pentecostales. Y encontramos una teología pendular pentecostal que tiene dos vertientes. Una que está un poquito balanceada y otra que se ha ido al otro extremo. La que está en el centro, que se ha ido al otro extremo, que ya no critican totalmente la práctica y critican la parte nominal, pero que se han dedicado a estudiar los movimientos, los procesos, los avances, lo que dijo Juan de lo que es el pentecostal y lo que dijo Pedro de lo que es el pentecostal, y ellos escriben sus propias ideas y teorías a partir de lo que ellos consideran de que lo que Juan y Pedro querían decir, pero no tienen una experiencia práctica real de la pentecostalidad. Han perdido su vida de oración, han perdido y entendiendo que la pentecostalidad es mucho más que el concepto de hablar en lenguas, es vivir la vida del Espíritu, entender la vida desde el punto de vista bíblico y cristocéntrico, es tener principios basados en la palabra. Soy pentecostal porque creo en el mover del Espíritu Santo, soy pentecostal porque creo en la palabra, soy pentecostal porque creo en Cristo, soy pentecostal porque vivo la vida misionera, soy un evangelista donde voy compartiendo de Cristo. Eso es ser pentecostal, es el mover del Espíritu en mí para este tiempo. Pero ellos se quedaron solo con la parte teórica y no tienen vivencia de esto. Y está una parte del pentecostalismo donde
Se trata de vivir la experiencia, pero sin irse al extremo del neopentecostalismo y sin caer en el otro extremo del nominalismo. Y ahí como que ahí van. Esa es la realidad que vamos a encontrar en Latinoamérica en cuanto a ser pentecostal. Hay bastantes estudios que hablan de esto, Sí, gente que está estudiando estos movimientos y hay bastante literatura al respecto. qué hermoso ver lo que nos mencionas. Bueno, y lo importante en todo esto es de que con todo y las diferencias que puede haber aún dentro del movimiento pentecostal, con todo y eso, el Señor quiere levantar y edificar a su iglesia. Y sí se pueden seguir plantando iglesias, ¿no? Hay Hay una oportunidades. cosa, eso que Ah, acabas de mencionar. sí, Oh, quería aportar, si tenemos todavía el tiempo, un poquito eso que acababa de acotar, que pese a tanta diferencia, el centro sigue siendo que Él quiere salvar al mundo y que hay diferencias teológicas que son importantes para nuestras convicciones, sin duda alguna, pero aquí nos pasa como el apóstol Pedro, oye, entre los gentiles también. sí, Dice, el que lo entendió, ¿verdad? Hay otros lugares donde uno creía, sí, también, sí, también. El Señor se sigue moviendo allá. Es interesante esto. es hermoso. Un último consejo, estimado consiervo José Raúl, respecto a los que son plantadores de iglesias en potencia, que, que quizás no saben que son, pero que son, y que el Señor los puede capacitar. Puede que haya muchos que están sentados en la iglesia y están sintiendo el llamado, ¿verdad? Y puede que esté diciendo, yo quiero, pero mi pastor no me deja, espera el tiempo, porque vas a necesitar un mentor. Por más que nosotros te podamos, digo nosotros, el CEPI, cualquiera de nuestro equipo, te pudiera llevar por un proceso, si no tienes un pastor mentor, que debe ser tu pastor, vas a ser huérfano y te va a costar demasiado trabajo el camino. Pero si esperas el tiempo, probablemente el Señor va a unir al pastor contigo y van a caminar juntos. Si ya tienes la aprobación de tu pastor y tienes el deseo de avanzar y estás sufriendo algún escollo, porque esto no es soplar y hacer botellas, es guerra espiritual en el sentido de que vas a encontrar oposición y necesitas mucha oración y necesitas levantarte a clamar para que el corazón esté abierto a recibir la palabra haga efecto en el corazón, la ceguera espiritual sea quitada de los ojos, la palabra sea revelada por el mover del espíritu. Hay un montón de cosas que se hacen a través de la oración. Y alguno pudiera decir, pero si ya Dios quiere salvar, ¿yo para qué tengo que orar? Él va a salvar porque quiere. Pero bíblicamente encontramos muchas um, experiencias donde la oración fue clave. Dice que cuando Pedro recibió la visión estaba orando, ¿verdad? Estaba orando, mata y come, y el otro allá al otro lado también estaba orando. Y cuando hay gente orando, se despierta ese deseo y el Espíritu Santo une el deseo, el sentir de ir y llevar el Evangelio. Así que si me estás escuchando, es el tiempo. Ese fuego del Espíritu que está ahí no se va a apagar. Necesitamos avivarlo y queremos apoyarte desde el CEPI para que puedas plantar iglesias y puedas desarrollarte. Queremos entrenarte para que cumplas la gran comisión. Qué hermoso. Muchas gracias, de veras, estimado consiervo y estimados hermanos y amigos. De veras, estemos atentos a la guianza del Señor. Como mencionaba José Raúl, es importante relacionarse. Un primer paso es relacionarse con su pastor local, conversar al respecto, orar, por supuesto, eso es lo básico, lo primero, comunicarse y luego también buscar otros mecanismos que ya están establecidos, por ejemplo, el CEPI, la Comisión de Evangelismo y Plantación de Iglesias para América Latina, que están dispuestos siempre, siempre para ayudar. Muchas gracias, estimados hermanos y amigos, por haber estado con nosotros en esta ocasión. Por favor, un último saludo, estimado siervo. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Sigo creyendo que este es el tiempo del Señor, es el tiempo del Espíritu, es una década del discipulado, donde vamos a ser discípulos como nunca antes, donde el Espíritu Santo está despertando el corazón a la acción, donde el Espíritu Santo está movilizando a la iglesia
a los que están sentados en las bancas, a los que por años dijeron yo quiero, pero tal vez mañana. Yo creo que el Espíritu Santo está diciendo hoy es el tiempo de levantarse y ganar a otros y traerlos a los pies de Cristo. Y creo que es un tiempo maravilloso, esta oportunidad del Espíritu para servir al Señor en el ministerio. Así que es el tiempo de ganar a otros para Cristo Jesús. Muchas gracias, siervo. El Señor te bendiga. Estimados hermanos y amigos, nuevamente el Señor les siga usando, sigamos clamando al Señor y que veremos cosas grandes. Hasta luego. Muchas bendiciones.